Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el tema número 4 correspondiente a nuestra área de religión. En esta ocasión vamos a tocar el Nuevo Testamento, ¿no? Pero antes, ¿no? Como una motivación previa al tema, ¿no? Vamos a leer una pequeña lectura importante, ¿ya? Dice que un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y sobre todo mucha gente, ¿no? Pues se trataba de un famoso pintor, un reconocido artista. Llegado el momento, se tiró el paño que velaba el cuadro y hubo un caluroso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso encontró una falla en el cuadro, ¿no? Pues en esta puerta no tenía cerradura. Y fue a preguntar al artista, su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para abrirla? El pintor tomó su Biblia, buscó un versículo y le pidió al observador que lo leyera. De esta forma, ¿no? Se ubicaron en Apocalipsis 3, 20. Y aquí dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Así es, respondió el pintor, esta es la puerta del corazón del hombre, solo se abre por dentro, ¿no? Entonces, qué bonita reflexión respecto a el significado de esta lectura y el significado sobre todo, ¿no? que tiene el amor de Dios para con todas las personas, ¿no? Y quienes están dispuestos sobre todo a abrir el corazón. Ahora veamos netamente el concepto del Nuevo Testamento. Los primeros creyentes no tenían otra Biblia que los libros sagrados del judaísmo, leídos e interpretados a la luz de la fe en Jesucristo resucitado. Esa fe no se basaba en testimonios escritos, sino en la predicación apostólica, cuyo núcleo central era el misterio pascual del Señor. Esto se transmitió de manera oral, el mensaje cristiano, pero resultó insuficiente para poder satisfacer las necesidades de una iglesia que estaba expandiéndose de manera rápida. ¿Ya? De esta forma, el apóstol San Pablo tuvo que redactar varias cartas para mantenerse en contacto con las comunidades fundadas por él, las otras iglesias. Y a medida que iban muriendo los que habían conocido a Jesús, se hizo más urgente recoger por escrito su mensaje, ¿no? Porque recordemos que después del Antiguo Testamento, con la llegada de Jesús, para poder preservar su memoria, en este caso, transmitían sus enseñanzas de manera oral, ¿no? Pero cuando la iglesia se empezó a expandir un poco más, y como ya iban falleciendo, ¿no? Poco a poco los que conocieron a Jesús, entonces vieron la necesidad de escribir nuevamente, ¿no? Al igual que el Antiguo Testamento. Y es así como van a aparecer los primeros textos que con el tiempo serían reconocidos como inspirados por Dios. Libros que componen el Nuevo Testamento se escribieron entre los años 50 y 100 aproximadamente, ¿no? Después de Cristo. Con la muerte del apóstol San Juan se cerró la revelación pública y no aparece ya ningún otro libro canónico. ¿Pero qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento o la Nueva Alianza es la parte de la Biblia donde encontramos el anuncio de la persona de Cristo. Su mensaje central en este caso es el mismo Hijo de Dios que vino a establecer la alianza definitiva entre Dios y los hombres, ¿no? Su vida, su pasión y su muerte se encuentra en el Nuevo Testamento. Ya sobre todo las enseñanzas más importantes que nos dejó. Siendo Dios y hombre, el mismo Jesús es la expresión total de esa alianza. Él muestra que Dios es Padre para todos los hombres y como los hombres deben vivir para hacerse hijos de Dios. En el Nuevo Testamento se indica la nueva y la definitiva etapa de la historia de la salvación realizada por Jesucristo, en la que llegan a su plenitud y cumplimiento las promesas
salvíficas y la Antigua Alianza o el Antiguo Testamento, hechos por Dios a través del pueblo hebreo. ¿Ya? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Está compuesto por 27 libros. Algunos son muy cortos, muy breves. Por eso, en este caso, están dirigidos en principio a las comunidades concretas y en ocasiones con temáticas particulares que responden a necesidades específicas de los fieles a quienes se dirigen en primer lugar, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos el libro de los Evangelios, ¿ya? El libro de los Evangelios, donde en este caso es el conjunto del Nuevo Testamento. En primer lugar tenemos los 4 Evangelios: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Evangelios son 4 formas del anuncio de Cristo escritas en el ambiente de comunidades diferentes. Como es sabido, Jesús no dejó ningún, en este caso, no dejó ningún escrito ya personal. En cambio, el recuerdo de su palabra y de sus obras permaneció vivo en la memoria de los que habían visto y oído, ¿no? En este caso son los que estuvieron directamente en la vida de Jesús. Fueron 4 los discípulos que empezaron a recopilar estos acontecimientos, ¿no?, que realizaba Jesús, y en base de ellos redactaron los evangelios. Los tres primeros en este caso, el apóstol Mateo, el de Marcos, San Pedro y el de Lucas, son compañeros de viaje de San Pablo, ¿ya? Más o menos sus escritos tienen muchas coincidencias porque ambos, bueno, estos tres personajes deambularon juntos profesando, ¿no?, el cristianismo, ¿ya? Y en el cuarto, en cambio, atribuido al apóstol San Juan, difiere, o bueno, ¿no?, él está, bueno, tiene una manera de escribir muy distinta a las tres anteriores, tanto por su forma como por su contenido. Ahora, en la segunda gran parte, ¿no?, se encuentran los Hechos de los Apóstoles, ¿ya?, cuyo autor es también Lucas. Es como la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Muestra cómo el anuncio de Jesús y la formación de las comunidades cristianas se va a empezar a expandir, llegando hasta Roma, que era el centro del mundo en aquella época. ¿Ya? Allí vemos el sentido de la misión cristiana: llevar una buena nueva del Evangelio a todos los hombres. Después están las cartas o las epístolas. Son cartas apostólicas, de las cuales las más numerosas son las cartas de San Pablo: 1 a los romanos, 2 a los corintios, 1 a los galatas, 1 a los efesios, 1 a los filipenses, 1 a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, 1 a Tito y 1 a Filemón. ¿Ya? Después finaliza con la carta de los hebreos, escrita en el ámbito de influencia de Pablo. Siguen también la carta de Santiago, 2 cartas de San Pedro, 3 cartas de San Juan y la carta de San Judas, ¿no?, que vendrían a ser todos los libros que corresponden a las cartas. Ahora, el último es el Apocalipsis. Es el último libro del Nuevo Testamento, donde se puede observar las advenidades que van a venir más adelante, ¿no?, producto de las